De la reforma contributiva con nuestro panel radial, compuesto por el licenciado Ramón Rosario de Noti1 630, también el licenciado Eddie López de Nación Z, el licenciado José Efraín Hernández de WKQ 580 y René Chilecomas, licenciado de Noti1 630. Gracias a los cuatro por estar acá. Compañeros, al panel y a las personas que nos sintonizan. Bueno, tal parece no, se asegura que la reforma tal cual se presentó la gobernadora, la reforma contributiva, así no se va a aprobar porque no cuenta con los votos, principalmente por el detalle del llamado impuesto al sol. ¿Entiendes que va a ser así? Bueno, sin lugar a dudas, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, algunos legisladores han levantado preocupaciones con dos impuestos de toda la reforma contributiva, que es la exención a las placas, las placas solares y la exención al arbitrio de los vehículos híbridos o eléctricos. Híbridos eléctricos. Y eso al final del día son 40 millones de los 550 millones que se necesitan para bajar todas las tasas que se le aplica al asalariado en Puerto Rico. Así que si ese es el escollo, es cuestión de conseguir 40 millones de dólares. Eso para subsanar el problema político, ¿verdad?, de los cuerpos políticos. Y eso es buenas noticias para el gobierno de Jennifer González. Se le va a aprobar una reforma contributiva con todos sus efectos. Se ha dicho que se va a aprobar la primera semana de febrero, la segunda, así que estará a tiempo para, como ella prometió, implementarlo en este año contributivo, ¿verdad?, que se radica ahora, que es el pasado. Queda el escollo o la pregunta de cara a la Junta de Supervisión Fiscal, una vez los cuerpos políticos se pongan de acuerdo, que aparentemente va a ser fácil ponerse de acuerdo, porque la diferencia es muy mínima en el macro de la reforma. Eddie, ¿será así de sencillo o esta reforma contributiva no se terminará aprobando en el término que la gobernadora quiere? Mira, no lo es, porque hay una cosa que se conoce como los modelajes, que son unos diferentes escenarios de qué pasa si quitas esta excepción, si aumentas por aquí, cómo se te dispara quizás el recaudo por IBU, por contribución sobre ingreso. Todo eso son variables que hay que tenerlas y parecería que todavía no se han hablado con la Junta. Hay unas expresiones del secretario de la Gobernación muy interesantes que parecería que sí está en contacto con ellos, pero por lo que han dicho los presidentes de los cuerpos y lo que dijeron ayer el director de AFAF, el director de OGP y el secretario de Hacienda, ellos dijeron no toquen nada ahí porque si tocan algo, entonces... Eso mismo. Y entonces eso deja el mensaje de que esas conversaciones quizás no se han tenido y a pesar de, como muy bien dice el compañero, son 30 millones de las placas y 18 de los vehículos híbridos eléctricos, uno es por IBU, el otro es por arbitrio correspondientemente, eso no es mucho en un universo de 560 millones que habría que conseguir. Claro, pero igual lo dijo el mismo secretario de Hacienda, uno pone un impuesto, va a haber una contracción en las compras, o sea que no se puede quizás sacar un cálculo contando con un dinero que a lo mejor no se tiene. ¿Cómo lo ves? Bueno, el problema es que como la gobernadora y los funcionarios que trabajan con ella pretendían que la Asamblea Legislativa claudique a lo que le corresponde en el andamiaje constitucional, que es evaluar los proyectos de ley y hacer las enmiendas que ellos entiendan correspondientes. La gobernadora, y ayer lo expresaron sus jefes de agencia, quiere que esto se apruebe tal y como ella lo sometió, como si ella fuera aquí Donald Trump. Esto requiere una discusión. Entonces, tanto que se pregona por ahí de que ni un impuesto más en el bolsillo. Pues mire, lo que se pretende hacer con las placas solares y los vehículos eléctricos es un impuesto más. La prisa es mala consejera. Y más cuando se le quiere imponer a los legisladores de este país que hagan lo que ella quiere. Y definitivamente nada es fácil cuando tú tratas de poner de acuerdo a Cámara y Senado. Por lo tanto, el decirle a los legisladores que claudiquen a su derecho constitucional de hacer las enmiendas que ellos entiendan pertinentes, no lo van a ver muy bien. Así que definitivamente esto va para algo. Sin embargo, parecería que a nivel del Ejecutivo ha habido un esfuerzo sobrenatural, ¿verdad? Lo que dijeron hoy de extensa evaluación de todo este proceso. Y un poco la pregunta es, los posibles escenarios, si esta reforma se aprueba alejándose de la propuesta original. Esa es la pregunta. El que le cambia es una coma nada más, Víctor. Ya pudiera cambiar, y todos yo creo que en este panel y allá hemos trabajado en legislación, y sabes que un punto, una coma, abrir el paréntesis, ya te cambia el sentido de la legislación. Y cuando estamos hablando de contributivo y presupuesto, es muy complicado. Y aquí, como decía la semana pasada, a alguien le va a doler, y me preocupa mucho que esto se torne los ricos contra los pobres.
quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque eso ya se está viendo así. Ya se está viendo así y parecería que ahora ser exitoso en Puerto Rico es un delito y hay que penalizar al que es exitoso. Víctor, yo he trabajado varias reformas. La reforma contributiva de Luis Fortuño en el 2011 fue trascendental. La que se radicó, Luis Fortuño pidió que se radicara, que se aprobara como se radicó. Así, por eso es que los gobernadores presentan una medida legislativa, porque la presentan porque piensa que está perfecta. Y esa sufrió muchísimos cambios también y se implementó y no hubo ningún problema. Yo sé que vas a haber muchos llamando a que va a ser una hecatombe, que esto va a ser un desastre. Veremos que a la segunda semana de febrero el legislativo y el ejecutivo se van a poner de acuerdo en una reforma contributiva que según ellos va a cuadrar fiscalmente, neutra fiscalmente, y habrá que, como dice Eddie, convencer a la Junta. El secretario de Hacienda Ángel Pantoja ha dicho que lleva meses reuniéndose no solamente con el director ejecutivo, sino con el equipo de finanzas. Veremos si ahí los podrán convencer y evitar un pleito que atrase lo que yo creo que es la bandera insignia del PNP en lo que va de año, que es la reforma contributiva. Y aquí el factor X es el que menciona Eddie. ¿Qué tiene que decir o qué ha dicho la Junta de Control Fiscal sobre algo que va a tener un impacto en los recaudos? Porque muy bien señalaba Laisa Torres, si tú le impones esos impuestos a las placas y a los carros, va a haber una disminución del consumo de esos bienes. Por lo tanto, ¿de dónde vas a recoger ese dinero? Por otro lado, a mí me preocupa que estas son medidas que principalmente van a afectar a los profesionales, a la gente que tiene cierto nivel, que no son ricos, pero tampoco son pobres, que son los que hacen un esfuerzo para ponerle placas a su casa para adquirir este tipo de vehículos, afectando a los que ya están fastidiados en que a lo mejor país. Trabajan en las propias compañías que venden placas solares también, porque tenemos que tener eso claro. Esa industria emplea a miles de puertorriqueños todos los días. Si por otro lado le das una reducción en las tasas contributivas, también le das un beneficio por otro lado, y le das un beneficio a quienes no compran placas solares ni carros híbridos y que no se benefician de ningún otro. De hecho, pero había jurado que no ibas a quitar beneficios y se los estás quitando. Las personas de más escasos recursos no ponen placas solares en su casa ni tiene un híbrido. Te voy a dar 20 pesos. Dame un billete de 20. ¿En serio? Dame un billete de 20. Esa es la verdad. Dame un billete de 20 y yo te doy 20 de a uno. Quiero cambiar el tema con ustedes.